sen deve petimba, c'è forzante por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, yo quiero nacer talla como aveia. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Bueno, Vicente, Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, este es es el himno nacional, pero es un obsequio que hace Uruguay en la década del 40 al Paraguay, en donde lo que entrega al Paraguay es un manuscrito de Francisco Acuña de Figueroa con la letra del himno nacional. O sea, el papel que vamos a ver ahí, el documento, es de puño y letra de Acuña de Figueroa y, por supuesto, con el himno nacional nuestro, ¿verdad? Que también tenemos aquí. Como ven ahí dice copia, es un manuscrito, es un borrador del himno, que básicamente es el himno, ¿verdad? O sea, Otra reliquia que conserva el archivo, así es. el Archivo Nacional. Ahí está con todos todas las estrofas que no cantamos todo, cantamos una partecita nomás, porque si no vamos a quedar ahí mucho tiempo cantando. Qué bárbaro. Y bueno, ya que estábamos hablando recién de todo lo que es los oficios de, por ejemplo, el platero, el oficial, el albañil, también acá tenemos el oficio del conservador y restaurador. Acá podemos hablar con Susana, Cintia, me acompañamos, porque Susana está trabajando en lo que sería la restauración de los autos de independencia. Ahí Cintia nos va a que justamente explicar. Cuando te había comentado en el Bellas Artes, esto es un ejemplo que uso con los alumnos de la Facultad de Arquitectura en realidad. Cuando en restauración siempre se dice que vos mejor no toques si no sabes cuál es el resultado que vas a tener. O sea, trata de que tu intervención sea lo más reversible posible o completamente reversible.
Y muchas veces venden productos o te venden sistemas que te van a ayudar a preservar y decir, no, yo voy a usar esta fórmula maravillosa, pero vos no tenés certeza de cómo esa fórmula evoluciona con el tiempo. Y así fue que en los años 70 se utilizó, creyendo que se iba a ayudar a conservar el documento, empieza la moda del papel contact. Del contact, que todo el mundo le ponía el cuaderno, el libro, todas las cosas le ponía el contact, que es súper bien para proteger las tapas de los libros y todo. Pero a una persona que trabajaba acá en el Archivo Nacional, un director, se le ocurre todos los autos de la independencia, que son los documentos relativos a la independencia del Paraguay, forrarle con papel contact. Bueno, En la idea de conservar. con la idea de lo más positiva, genuina, buena onda No, que no había. quiso destruir, pero. No quiso destruir, pero pensando que iba a ser una cosa buena, finalmente tuvo una reacción completamente adversa a la pretendida, ¿verdad? Donde se va quedando residuos justamente de la goma que tiene el contact, se queda dentro del documento y eso va retirando todas las fibras de papel, inclusive la tinta. Acá las chicas les van a contar el trabajo de hormiga que están haciendo para recuperar nuevamente estos documentos. Bueno, ¿Qué está haciendo en este momento? Bueno, lo que estamos haciendo es tratando de despegar, desprender El contact. el acetato del soporte papel, porque en realidad lo que está haciendo con el correr del tiempo, este proceso que en alguna vez fue una gran idea, está desformando el soporte y además está llevando parte de la información de los autos de la independencia. Entonces, gracias a un proyecto que se elaboró hace unos años con el director Vicente Arrúa, pudimos encontrar la ayuda desde Chile, que vinieron el equipo a hacer un trabajo de investigación para ver cómo tenían que ser las condiciones ambientales del espacio para que este acetato pueda ser desprendido del soporte papel. Entonces, nosotros una vez que vamos a empezar a trabajar, evaluamos las condiciones ambientales del espacio, que debe ser lastimosamente un lugar poco cálido, con una temperatura más o menos relativa estable. Entonces ahí es donde se empieza a desprender el acetato del soporte. Estamos viendo cómo se está desprendiendo. El trabajo de restauración que se hace dentro de estos soportes no garantiza que la documentación termine 100%, pero sí vamos a tratar de recuperar la información más valiosa de los autos de la independencia. Esto, por ejemplo, son los acetatos que ya se desprendieron. Y como pueden ver, se lleva parte de la información que forma parte del trabajo de restauración que les estoy comentando. Por eso, Ahí se ve bien, Santi. ahora ya no se hacen los trabajos de restauración, sino que se hacen trabajos de ¿Viste? conservación preventiva, porque Ajá. son muy abrasivos los trabajos Ahí. de restauración. En realidad hoy la política inclusive que queremos llevar adelante en la Secretaría Nacional de Cultura es la cultura de la conservación, ¿verdad? Llegar no al límite, porque restaurar es el límite máximo en lo que puedes llegar, que se destruye tanto que vos tenés que volver al original. Entonces todo lo que vos hagas para completar esa obra es algo nuevo. Entonces es muy fuerte. En cambio, si nosotros empezamos a trabajar con una política de conservación, nosotros estamos dejando también la pátina del tiempo por un lado, que es todo lo que hace que sea original, digamos, en este caso documentos, pero lo mismo pasa con la arquitectura. Entonces, de esa manera nosotros podemos preservar para generaciones futuras de la manera más original y auténtica posible, ¿verdad? Y por otro lado, también es una cuestión financiera que te permite que sea mucho más económico el trabajo que se realiza, porque vos estás constantemente conservando y no estás esperando que se caiga la iglesia, que se destruya el documento, que se llene de humedad el mural, sino simplemente vos estás conservando para que eso, evitando que le entre agua al mural, evitando que se caiga, revisando los cimientos para que eso no se hunda, o en este caso dándole, por ejemplo, el Libro de Oro, las condiciones medioambientales necesarias para que se pueda conservar en el tiempo. Y por sobre todo también otra cosa que agregamos es que todo lo documentamos. La experiencia que se tuvo con este material que se plastificó es que no dejaron nada, ninguna documentación que hable un poco de qué tipo de material utilizaron, de qué empresa habían adquirido los acetatos, no se quedó nada.
Sin embargo, ahora desde el Laboratorio de Conservación lo que hacemos es registrar cualquier intervención por escrito, no para nosotros, sino para las generaciones de los futuros restauradores que trabajen aquí. Van a poder decir, a este material le pusieron en tal fecha tal cosa. En el año 2024, claro, 2024 hicieron esto. Y hoy en febrero 2050 o 2070 nos damos cuenta que le está afectando, pero ya sabemos qué hicieron. Porque con esto nosotros sufrimos muchísimo porque no sabíamos, primero, qué tipo de adhesivo, por lo menos saber la empresa. ¿Sí? O sea, estás dejando una hoja de ruta ahora. Exactamente, que eso es lo fundamental en el tema de conservación, porque si no, los que van a venir en el futuro no empiezan de cero y es realmente peligroso eso. Y los papeles ya sin el contact son esos que están a la derecha. Sí. Que son documentos que hablan de la independencia de Paraguay. Claro, los autos de la independencia empiezan con la intimación a Velasco y todo lo que se hace posteriormente a eso, hasta el establecimiento de la Junta Superior Gubernativa. Esos documentos son cartas que le envían los oficiales que se alzaron contra Velasco, la respuesta de Velasco y así sucesivamente. Eso, como ya le había dicho hace rato, tiene el sello de Brasil. Eso fue al Brasil y devuelto en 1900, calculamos, lo creemos nosotros, que fue devuelto en 1911 para el centenario. Pero sí estamos seguros que en la década del 70, 73 más o menos, es que se produce el plastificado, pero con buenas intenciones. O sea, la intención era justamente en la nota que solicita la adquisición de los acetatos, se toca mucho. ¿Verdad? Y inclusive encontramos la máquina con la cual hacían, era como esas para hacer la masa de empanada. Claro. Uno coloca el papel en los dos rodillos, está el papel y hace esto. Por supuesto que no lo hacen de manera que dan las pequeñas burbujas de aire y todo eso. Entonces rápidamente se dieron cuenta al toque, o sea, unos años después ya se estaba notando y no tenían la técnica para sacar, dejaron así. Claro, y acá se hizo, antes de hacer todo eso, Cintia hizo un trabajo así muy interesante de investigación viendo por qué tomaron la decisión de usar eso. Resulta que en esa época estaban experimentando con eso. Y en un artículo que ella vio de un archivo de España, dijeron, usamos y no funciona. Pero por eso también es algo que nosotros tenemos en cuenta, las tecnologías, las nuevas tecnologías, hay que mirarlas detenidamente, no adoptarlas porque es lo nuevo. Hubieran probado en otros documentos, por ejemplo, sin valor. Y se espera 1 o 2 años, y lo mismo pasa inclusive con los pigmentos, porque muchas veces pigmentos para restaurar obras o los mismos revoques, muchas veces no son los mismos y no vas a conseguir de repente los mismos materiales, pero sí podés ir estudiando la reacción que tienen en base, evidentemente, de ciencia de esto, ¿verdad? Se tiene que hacer análisis químicos para poder determinar, pero tenés que esperar. Hay que esperar porque de lo contrario podés tener sorpresas en un par de años, ¿verdad? Entonces es un trabajo minucioso y un trabajo muy científico. Una vez que se termina con el trabajo de la extracción del acetato, nosotros procedemos a evaluar cuál sería el siguiente procedimiento, que sería un laminado, si es que hiciera falta, para poder conservar de forma permanente la información. El laminado nos garantiza de que las tintas, por ejemplo, no se degraden con el tiempo y siga. Estas tintas, por ejemplo, son de mejor calidad que las que vimos en el principio. Y acá, si se fijan, está ya poco más de la mitad, y también se observa cómo se está yendo la tinta con el contact. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Majestad del río, va bollando el verde del camalotal. Yo conozco varios registros religiosos de nacimiento, casamiento, bautismo, divorcio, una serie de cosas de 120 años de experiencia. Yo he visto sus documentos destruidos de tanta consulta. Partecitas acá, partecitas allá, y no hay un proceso de conservación.
Eso tendría que participar ya del proceso de cultura paraguaya, ¿no es cierto? Porque forma parte de un dato, aparte de dar datos importantísimos, porque indica el nombre del niño o niña que ha nacido, de quién, de padre, madre, qué fecha fue bautizado, qué fecha fue casado, primera comunión, todos los datos impresionantes. Y datos que yo lo que conozco son de 120 años, pero en las iglesias antiguas del interior me imagino que harán eso. Yo sugiero que podría integrarse de alguna manera al patrimonio cultural paraguayo. Porque es la historia del Paraguay, Es la historia del Paraguay. que está en las iglesias, claro. Están en la iglesia y son libroratos así, que cada vez ahora todavía están registrando todavía. Se ensucia, se manosea. Dentro del alma eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Vuelven los vasos icónicos de Coca-Cola y es muy fácil llevar uno a tu casa con esta promo, porque comprando 2 botellas retornables de tu bebida favorita, puede ser Coca-Cola sabor original, Coca-Cola sin azúcar, Fanta naranja o Sprite más 10.000 guaraníes, ya te llevas un vaso icónico de vidrio. Aprovecha desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock para tener tu vaso en los comercios adheridos. Coca-Cola, magia de verdad. Estamos abriendo, Vicente, un regalo, ¿verdad? Sí, un obsequio del gobierno uruguayo del Paraguay del año 40, que es el borrador de puño y letra de Francisco Acuña de Figueroa del himno nacional. Data de fecha 15 de agosto de 1940. Apenas estoy tocando. Hasta ahí nomás quiero abrir. Este es el himno nacional. Que por ejemplo se puede leer: a los pueblos de América, infausto, 3 centurias, un cetro oprimió, más un día, y así sigue el himno. Esto no quiero más. Y también le queremos mostrar el trabajo ya de otra compañera que trabaja aquí en el Laboratorio de Restauración, Susana Rojas, que también está trabajando con documentos, pero algo más reciente, ¿verdad? Que es una colección del Capitán Grau. ¿Ya sabes cómo llevar a casa la magia de verdad? Comprando 2 retornables de 2 litros de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite, más 10.000 guaraníes, te llevas un increíble vaso Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país.
Bueno, les comento, estas documentaciones vinieron en cajas, entonces lo que a ella se le dio como trabajo fue organizar toda la documentación, que fue un investigador muy conocido dentro del ámbito, que es el capitán Grau. Esta es toda su colección, entonces lo que ella se encarga de hacer, a diferencia de lo que es patrimonio, de lo que es del Archivo Nacional, lo que se encarga de hacer es de organizar, de reintegrar los materiales que están en muy mal estado de conservación, de estabilizar los mapas y planos, porque el señor tenía mucha documentación, y además de sacar todos esos materiales que estaban, que no eran aptos para la conservación, fueron reemplazados por materiales libres de ácido. ¿Por qué? Porque esta documentación era documentación que él resguardaba en su colección. Consideramos de que en algún momento vaya a ser de utilidad para algún investigador, entonces nosotros realizamos este tipo de trabajo, estabilizamos para la próxima. ¿Quién fue el capitán Grau? Bueno, él fue un investigador, era de la época astronista, un capitán de marina que hacía investigaciones de la ciudad de Asunción, y además él iba realizando. Por cuestión de los barcos, los barcos era su debilidad. O sea, acá hay cualquier cantidad de cosas sobre barcos. Que en algún momento de la historia eso puede ser clave. Claro, puede servir. Acá hay también, que lo que ella le estaba diciendo, así por ejemplo, la mayoría de estas carpetas que ustedes ven acá, esto es una carpeta que se llama libre de ácido. Ya. Entonces, todas esas documentaciones yo voy metiendo ahí, ¿verdad? Estos se estabilizaron, este es un álbum que restauré, y casi la gran mayoría de esto, por ejemplo, así van a ver que hay un cosido, este se llama un cosido japonés. Entonces se reemplaza con materiales estables. Y se quita todo lo que yo quité de esto, son por ejemplo lo que más daña el papel, que es por ejemplo precintas, la cinta esa que tanto queremos usar. Que no sabemos. O sea, acá por ejemplo. Que están dañando. Ahí le coloco yo ese, ¿verdad? Hoy Porque es nosotros una caja estamos así. trabajando. Pero al papel le redestruye, a la presilladora, los pegamentos, todas esas cosas así. O sea, estos documentos ya son documentos de siglos más, no son tan viejos como lo que les mostraron. No. Espectacular. Y estoy organizando la colección de que alguna vez a alguien le va a interesar ahora, porque sus familiares donaron todas. Qué bueno. Aparte puede llegar a ser información clave. Hay muchas cosas. Si saltan la historia, algo se puede decir, mira, el capitán Grau había dejado. No, hay árboles genealógicos que él cuenta que fulanito de tal viene la descendencia tal. Porque entre el montón yo de repente me curioseo y miro qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Pero bueno. más su debilidad eran los barcos. O sea, era un capitán de navío, ¿no? Muchísimas gracias. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen.
Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Bueno, para que conozcan un poquito más, y le habíamos comentado abajo, antes estaban todo el acervo documental del Archivo Nacional estaba abajo en la sala americana, en la biblioteca de 2 pisos antigua Divina de Madera, y por una cuestión también de seguridad de los documentos, nosotros decidimos trasladarlos a este sector. A este lugar. ¿Sigo con esto? No, ya te puedes quitar. Ya me puedo sacar. Te puedes quitar. Acá ya no vas a... Entonces- Estuvimos tocando el libro de oro. Ahí está. Este es el depósito documental. Buenísimo. Vamos a acceder al depósito. Adelante. Permiso. Adelante, ¿no? ¿Qué basurero? Pasen a ver. Te seguimos. Bueno, acá por ejemplo tenemos instalados los documentos ya todos sanitizados, revisados, y lo que hacemos acá es colocar en estas cajas que ven aquí, que son cajas libres de ácido, todo libre de ácido. Las colecciones se instalan en estas cajas y por supuesto se consultan después a través de la sala de lectura, se revisan los documentos. Por ejemplo, tenemos 2 versiones. Una, esta que es la caja Paraguay, le conocen, que se le capacitó a unos cuantos funcionarios en la década del 80 a hacer estas cajas. Son cajas muy resistentes, pero bastante costosas para hacer. Entonces luego vemos ya otras cajas mucho más modernas, más baratas, pero igual también libres de ácido, que son estas. Entonces se instalan los documentos en esto y a su vez todos los documentos tienen unas carpetas libres de ácido. Aquí tenemos todo lo que sería microfilm en estos estantes, y para el otro lado tenemos también lo que sería el resto del archivo. Y hay una colección muy importante también de... Bertoni, sí. De Moisés Bertoni, tenemos la colección Río Branco, que es la documentación que devuelve Brasil en el Acá año están los 82. documentos de Moisés Bertoni. Sí. Nosotros estuvimos en su casa sobre el Paraná, Sí, que es el museo. el museo de Acá Moisés le presento a Bertoni. Lipio Mieres, que es el encargado del laboratorio, ¿Cómo andamos? perdón, del depósito. Y bueno, y acá tenemos la colección ya, como les dije, está la de sección civil y judicial, propiedad y testamento. Propiedad y testamento es algo genial porque ahí se puede ver los datos genealógicos, porque la gente anteriormente dejaba sus bienes a ciertas personas. Esto que ven acá es la colección Río Branco. Es la famosa documentación que Brasil devuelve en el año 82. Y aquí tenemos toda la documentación de Moisés Bertoni. Ahí está. Esta es la documentación. Ahí de están Bertoni. sus investigaciones. Están sus investigaciones, fotografías, sus apuntes, su diario, el tema de ese calendario que hacía de las lluvias, todo está acá. Solo Moisés Bertoni amerita otro especial. Sí. O sea, si querés Imagínate. conectar lo que viste allá en el museo, Ya, acá pues, está la documentación. estuvimos en su casa donde él vivía, un museo, en la selva, Sí. sobre el Paraná. Y acá están sus investigaciones. Y nosotros estuvimos ahí en el escritorio donde él escribía. Esto también ahora ya estamos digitalizando, ¿verdad? Estamos haciendo por etapas. Esta es la documentación que ya iniciamos la digitalización y que, por supuesto, como pueden ver, ya están instalados en los soportes adecuados. Hay 36 cajas Sí. de Moisés Bertoni, imagínense. Y cada caja tiene un montón de carpetas atrás. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Y la que estamos trabajando, también la que falta hacer todo el procedimiento de conservación, instalación, es nuestra sección de educación, que es esta que ven acá. Ah, mira un Que poco. es toda la documentación. En 1870, ¿qué es lo que se crea? Se crea el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, que después va a ser Ministerio de Educación y Ciencias y también Ministerio de Justicia y Trabajo. Bueno, entonces esa documentación viene de 1870 hasta 1940, la que tenemos acá, que son toda la administración de los juzgados de paz, las escuelas y colegios, las cárceles,
Consejo O sea, de Educación. hay un montón de documentación en esta colección, un montón de información, sobre todo del tema de cómo se gestionó la educación en el país en la posguerra y también en la época de la Guerra del Chaco. Por ejemplo, hay unos documentos muy interesantes de la Guerra del Chaco que decían que no se abrían las escuelas porque los docentes ya estaban en el frente. O sea, en plena Guerra del Chaco decían, no vamos a abrir esta escuela. Porque, bueno, 1910, 1920. sí, esto va hasta 1940, desde 1870. Está así porque falta, o sea, el proyecto es el siguiente, esto está así, pero tiene que terminar de esta forma. Claro. En estas carpetas, libre de ácido, inventariado, hacer la limpieza mecánica. Esto que ve acá son los libros de entrada y salida de notas. Como ahora tenemos la mesa de entrada, ¿verdad? Cualquier institución. Bueno, en estos libracos se anotaba así, el secretario anotaba que entró una nota o salió una nota. Nosotros llegamos a ver en la ciudad de San Bernardino unos libros como estos, donde se anotaba todo, la gente que ingresaba a la ciudad, los nacimientos, los nombres, eran libros similares a este. Claro, sí. En De un museo. cuero. El museo que está ahí en la ciudad de San Bernardino. Y era la usanza, libros de ese tamaño. De ese inclusive. tamaño. Para Eso, la usanza. Para el uso diario Sí, sería. inclusive, qué sé yo, mis abuelos tenían con el libro diario de la estancia, era así gigantesco y iban Nuestros marcando libros ahí. de usanza actuales se llaman WhatsApp. Vos entras a tu teléfono y acá tenés el WhatsApp. Ahí ya sabes el amigo de quién tuvo el hijo, cuándo, dónde hiciste, cuándo le toca la inscripción a la criatura, Sí, está todo. Todo, Sí. todo. No, y acá no. Y también tenemos algunos periódicos también del siglo XX. Pero, como le dije, este acervo, al menos la colección de educación, es una de las colecciones más interesantes también que están acá, porque habla de un aspecto poco estudiado, ¿verdad? Que es el tema de cómo se fue dando la educación en la posguerra principalmente. Y estamos trabajando, ya digitalizamos, son en total 970 volúmenes. Ya digitalizamos 250 y ya están en línea esos 250 volúmenes. Pero esto no es una cosa que se termina en un mes o en 2 meses, No, son años décadas. de trabajo para poder llevar adelante Claro, porque esto. la digitalización, por ejemplo, no es, el procedimiento es el siguiente. Nosotros revisamos un documento. Si el documento falta procesar en laboratorio de conservación, primero se hace la conservación y después digitalizamos. Si alguna persona o nosotros mismos queremos ingresar a ver documentos ya digitalizados, ¿dónde ingresamos? En la página web del archivo, que es www.archivonacional.gov.py. Ahí está todo. Ahí uno va al apartado que dice consulta en línea y ahí ya ve los distintos fondos. Entonces uno accede, por ejemplo, educación, sección historia, Río Branco, accede y puede entrar por puntos de acceso, por palabras clave. Por ejemplo, puedo poner, no sé, profesor, estudiante, y te va a salir toda la documentación porque hacemos la captura de metadatos. O sea, los metadatos son los datos del dato. Entonces nosotros leemos el documento y ya empezamos a extraer nombres, lugar, temas, y eso facilita la búsqueda. Buenísimo. Vuelven los vasos icónicos de Coca-Cola y es muy fácil llevar uno a tu casa con esta promo, porque comprando 2 botellas retornables de tu bebida favorita, puede ser Coca-Cola sabor original, Coca-Cola sin azúcar, Fanta naranja o Sprite más 10.000 guaraníes, ya te llevas un vaso icónico de vidrio. Aprovecha desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock para tener tu vaso en los comercios adheridos. Coca-Cola, magia de verdad. Adelante, pasen. ¿Qué tal? Te ¿Cómo presento a andamos? todo el equipo. Un gusto. La arquitecta Ibarra, gusto, Julia bienvenido. Vera, ella es la arquitecta Clarice Insfran, Mucho gusto. María Recalde, que nos está acompañando, que es la jefa del taller de conservación, y el equipo, Carolina y Antonia, que nos van a mostrar un poquitito lo que hacen acá para conservar el patrimonio nacional. Bueno, esto es un taller dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura. Trabajan actualmente 3 especialistas, 3 mujeres que se encargan de la conservación y también la restauración de las piezas de los museos pertenecientes al Estado paraguayo. También nos ocupamos de la conservación del mobiliario Muro Villaroga, del Palacio de López y también de dar asistencia técnica de manera a garantizar que los procedimientos en cuanto a intervención sean realizados correctamente. Hoy vemos el Palacio de los López brillando. Eso es gracias a ustedes.
Y es gracias a un equipo multidisciplinario de personas, de profesionales. Nuestro equipo estuvo trabajando ahí en la recuperación de los murales, donde capa por capa fueron descubriéndose fragmentos de pintura remanente, original. Entonces, que eso quedó como testigo de la intervención. Entonces, ellas a partir de ello van recomponiendo, evitando cualquier falso histórico, ¿verdad? Ahora estamos viendo que está sacando polvillo. Que... Estamos haciendo una conservación a esta obra. María Recalde. Sí, así mismo. Un gusto. Igualmente. Estamos haciendo un trabajo de conservación que está basado en una limpieza superficial con una brocha, levantando todo el polvo que tiene, y después ya le estudiamos a ver con qué podemos ir limpiando más profundamente. Pues se ve que tiene unas manchas por acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces eso tenemos que ver, estudiar con qué sacarlo después, ir retirando. Esta es una obra de Ignacio Núñez Soler, un gran pintor también paraguayo. Y acá les quiero contar algo, porque me pareció fantástico. Y Clarice y las chicas son las que lograron esto. Fíjense un poco acá, esto que pueden ver aquí. Esta es la fotografía de cómo llega esta donación por parte de un ingeniero de apellido Fiore que dona estas piezas que estaban rotas, ¿verdad? Dijo, bueno, acá les entrego en donación a la Secretaría Nacional de Cultura. Y las chicas, con mucha paciencia y profesionalismo, recuperan, vuelven a armar la vasija. Tenía varios faltantes. Encuentran 2 partes otra vez, la familia vuelve a encontrar 2 partes. Pero de cualquier manera las chicas crean, inclusive esta es la imagen que tuvieron que rehacer, tomando como inspiración las demás que están aquí, y completaron la pieza, y hoy vos no te vas a dar cuenta que está rota. Y esta es una obra espectacular de Julián de la Herrería. Hoy parte del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes, que próximamente va a estar exhibido con toda la colección de Julián de la Herrería, ¿verdad? Esto hacen estas chicas con sus manos genias y lograron esta pieza vuelva a la vida. Al ver cómo llegó, decir que es imposible. Y después ves Lo primero que hacemos trabajo. es documentar cómo llega la obra. Hacemos las fotografías, todo lo relativo a las piezas, la investigación. Y a partir de ahí con el equipo tomamos las decisiones, porque cada obra es distinta. O sea, no hay una receta de cómo intervenir una obra. Eso parte del estudio, pero si bien hay premisas generales dentro del campo de la conservación y la restauración, que es el respeto absoluto hacia el original, ¿verdad? Y evitar falsos o hacer inventos en una obra, ¿verdad? Evitar modificar sacando su color original. Exactamente. O adaptando a otro estilo, otro color. Sí, sí, exactamente. Cuando uno tiene los testigos, en este caso pudimos rehacer el faltante y así recomponer la pieza, porque también tiene un fin de exposiciones positivo, ¿verdad? Y acá pueden ver otra pieza, también esta es una funeraria que vino también a ser trabajada en el taller de conservación, y esta es la manera en que se recibió. Fíjense. Y ahora, Está en proceso, es del municipio de Ipané. ¿qué es esto? Es una urna funeraria indígena, primitiva, que forma parte probablemente de un cementerio indígena, que es del museo en Ipané. Ellos tenían fragmentos, esto vino en una canasta, no en buenas condiciones, entonces nos tomó tiempo restituir esta pieza y también dejando la marca, o sea, nuestra impronta del trabajo actual. Esto, por ejemplo, María trabajó muy bien, la jefa de restauración, también Carolina, cada una tiene una expertise. Antonia maneja muy bien el laminado en oro, tenemos maderas talladas. Acá pueden ver policromadas. las láminas del pandoro, que le llaman, que son las láminas muy sutiles de oro con las que se hace justamente este trabajo de cubrir las superficies. ¿Ya sabes cómo llevar a casa la magia de verdad?
Comprando 2 retornables de 2 litros de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite, más 10.000 guaraníes, te llevas un increíble vaso Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Viejos recuerdos traen mi memoria y llega al lado que es todo mi pecho enfermo, dulce en ti piensa, noches hermosas del Paraguay. Huérfano incierto sigo la ruta, triste tragedia de mi pesar. Nada pasa, mi alma se... Un trabajo bastante minucioso, lento. Acá no hay apuro, ¿verdad? O sea, no es, me tenés que entregar para el viernes. María, ¿puedo explicarle un poco cuánto ¿Cómo esto es, María? Esto es sin apuro. Sí, totalmente. Tiempo de entrega cuando terminemos. Es tiempo y paciencia para el trabajo de restauración realmente, porque la aplicación de lámina de oro lleva su proceso. Hay que poner el mordente, que es lo que pega el oro al material, dejarle un tiempo y luego se aplica la lámina de oro. Y encima se le pone otra vez un sellador. Esa es cómo se aplica el oro. Y dependiendo también del trabajo o de lo que se está trabajando en el caso, ¿verdad? Hay veces se tiene que inclusive envejecer, porque muchas veces, bueno, el oro tiene un color, pero con el paso del tiempo, esa pátina del tiempo va modificando ese color, entonces no es solo que pones el pandoro de vuelta, las chicas tienen que trabajar en envejecer para que la intervención que se haga restaurando una parte de un bien mueble no sea demasiado llamativo. Ahora, por ejemplo, tenemos el desafío de esta obra en papel. María, si puedes acercarte a la obra. Y tiene una peculiaridad porque al desmontar el cuadro, el papel está roto. Encontramos que el artista Núñez Soler diseña en la parte posterior. Ah, mira un poco. Sí, entonces la intervención, generalmente el papel tiene un tratamiento distinto. Se recurre a soportes cuando el papel en su estructura ya no puede
subsistir o ya no puede continuar en su vida útil, entonces se le adhiere generalmente un papel japonés, dependiendo de la intervención. Pero en este caso nos encontramos con esto que tenemos que conservar, potenciar y dar a conocer, ¿verdad? Porque es un diseño valioso de Núñez Soler, ¿verdad? Que, Empezó haciendo una obra y terminó haciendo otra. Exactamente. Y entonces estábamos debatiendo con el equipo la modalidad de intervención más adecuada para cada pieza, ¿verdad? Tenemos piezas en museos, también de iglesias, que muchas veces en convenio con la Secretaría Nacional de Cultura solicita la restauración, la conservación, pero creo que como equipo tuvimos un gran desafío, que fue el recuperar los muros del Palacio, del Panteón de los Héroes. Cuando pasó por ese proceso de grafitis, los grafitis, las pinturas o los solventes se adhirieron tan profundamente a la argamasa que era muy difícil de sacar eso. Entonces llevó su tiempo. Pasamos por un proceso de análisis también en conjunto con Carlos Patusa y el equipo de la municipalidad. Casi siempre nos aunamos porque son pocas las especialistas que tenemos en el país para poder afrontar un trabajo de restauración atendiendo a todo lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Y de manera responsable también, porque nosotros somos los custodios del autor que hizo ese bien, cómo pensó ese bien, cómo es lo original de eso, ¿verdad? Entonces, ahí por ejemplo tenemos detrás una placa que es de Santaní, que forma parte de su monumento más importante. María, si le puedes explicar cómo llegó. Sí, esto llegó de esta manera, totalmente rota, con muchos faltantes del material. Esto estaba en un monolito en la plaza enfrente de la municipalidad. Y se cayó, estaba de esta manera y se despegó y se cayó, se curubicó por completo. Entonces nosotros lo que hicimos fue consolidar las piezas, colocarle las partes faltantes, le trabajamos también un poquito en la letra y hoy día está terminada para ser entregada. De la manera que vino a la que hoy está. Sí. Bueno, creer. Sí, cuando ve la foto. Sí, así mismo. Y lo que hacemos con cada obra es documentar completamente el procedimiento, entonces también se le entrega al propietario, en este caso el custodio en la municipalidad, los pasos para mantener, cada cuánto tiene que hacerle una conservación, qué debe evitar y así sucesivamente. Pero trabajamos en equipo y las chicas son las que concretan todos los procedimientos de rescate, ¿verdad? Sí, somos un equipo de mujeres, cuña guapa, como se dice. Felicidades en nombre tuyo a todas las chicas. Muchas gracias. Que trabajan muchas gracias. Acá. Y para que la gente entienda, si ustedes ven el Palacio López brillando, el Panteón de los Héroes brillando y muchos lugares históricos brillando, pasaban por estas manos. Sí, así mismo. No sé si se puede aplaudir acá, pregunto, ¿verdad? No, porque... no se puede aplaudir porque el ruido lo va a golpear la voz, no sé, digo, ¿verdad? Y hay otra área que se dedica al registro del patrimonio cultural, ¿verdad? Tenemos aquí también, funciona el área de registro de patrimonio, donde también documentamos sistemáticamente los procedimientos de restauración. Tenemos una base de datos, porque eso también va a servir para futuros trabajos que otras personas puedan realizar sobre los Lo mismo que estaba comentando Vicente, que tenés el registro de cuándo intervinieron, con qué se intervino, y lo mismo pasa con las edificaciones. ¿Qué modificación hubo, con qué se intervino y ese proceso que va? Y el equipo de Clary está trabajando en ese inventario, una base de datos que fue creada en el 2019 que se llama Ñandutí, y que es la que nos va a permitir, o sea, hoy en día tienen solamente acceso el equipo de acá, ¿verdad? Que es el que va haciendo la carga constante de cada uno de los edificios. O sea, edificios, está bienes muebles, inmuebles, patrimonio arqueológico, sitios. Entonces ellos van cargando con toda la documentación y está abierta. Esa documentación está abierta a ser cargada con las sucesivas intervenciones o con las investigaciones que se vayan haciendo
Entonces, dentro de poco estarían accesibles para todo público y entonces vos podés tener ¿querés la ficha del Palacio de López? Chun, entrar al Palacio, te va a salir todo lo que se hizo, cuándo se hizo. ¿Qué obras tiene el palacio? Bueno, eso ya viene en la otra ficha, la otra carga, que es la de bienes muebles, que también tendría que estar disponible, pero es un trabajo sumamente complejo, sumamente lento, que tienen que hacer. Acá justamente está nuestra memoria viviente, la arquitecta Ibarra, que es la que se encarga justamente de hacer esa carga y es la que sabe específicamente si está declarado o no está declarado, si su código es el 34/44, no, ese se hizo en el 2018, no, ese fue, no, ella maneja el registro. Bienes inmuebles que comprenden el patrimonio nacional y también bienes inmuebles que de viviendas así, ¿verdad?, que ameritan declarar. No, a vos nadie te va a decir, no, ese no está, arquitecta. No me pueden decir. La opeixa ahí. Así mismo, así mismo. Pero estamos trabajando en forma conjunta también con la municipalidad de Asunción y otros municipios, ¿verdad? No, gobernaciones y municipios, porque resulta que este inventario abarca todo el Paraguay, ¿verdad? No. Tal es así que tenemos una mayor cantidad de inmuebles de Asunción. ¿Por qué? Porque se trabaja en forma con la Municipalidad de Asunción, es el que tiene casi completito, ¿verdad? No. Y con los otros municipios también, sitios históricos, ¿verdad?, que ameritan mantenerse en la memoria colectiva, ¿verdad? En el Chaco, ¿verdad? Y la Poito, están todos declarados patrimonio nacional. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con guaraní, el idioma del sabor. Es la que sale en campo, ¿verdad? Cuando hay un trabajo de intervención también, es la que va a verificar que los procedimientos se ajusten, que no nos aparezca algo por el camino, que distorsione la... Un papel contact, por ejemplo. Por ejemplo, estuvo por Capiatá, donde nos dimos cuenta de que la capilaridad, o sea, la humedad subía al retablo, entonces encontramos la causa de que llegaba una hora por el calor, como es un pavimento de ladrillos, manguereaban, entonces eso chupa y va subiendo. Entonces ella es la que emite las recomendaciones justamente para que las iglesias puedan mantenerse en el tiempo, cuestiones básicas como ventilación. Es clave el trabajo de campo. Sí. Parece para mentira. La conservación. Sí. Y la palabra de conservación, una teja puede hacer que un templo se caiga o una casa una sola teja rota puede hacer que se caiga si es que no la atendés en tiempo y forma. Entonces por eso hablábamos de la conservación. Es más fácil llegar ahí y cambiar esa teja rota que irte después de 2 años cuando una teja se convirtió en 6 metros cuadrados, que ya derritió el muro de adobe, que el muro de adobe cayó sobre el pilar cayó y se cayó la mitad del techo. Entonces, estamos hablando de justamente conservar. Y ahí son recomendaciones al cura párroco, bueno, si va a hacer por spray, en este sector no. Cuestiones que parecen nimiedades o poca cosa, pero son las que nos permiten, son las que generan todos los bochinches que hay. ¿Sí en tus recomendaciones, Julia? Miles de recomendaciones, desde lo más básico hasta lo más complejo. ¿Pero siguen o te das cuenta que te va y nos siguieron otra vez? No, porque nosotros también tenemos ahora un equipo de trabajo que monitorea permanentemente las acciones de las comunidades. Y sí, la gente quiere cuidar su patrimonio, eso se nota, la gente se presta a cuidar. Siempre hay una comisión que se encarga de la protección de tal iglesia. Eso encontramos en nuestros pueblos. Y eso es fundamental, porque la gente como que se apropia del patrimonio, entonces eso da gusto, y gusto le vamos a poner. Y coincide con lo que pensamos, que
muchas veces se dicen cosas que no son, que no coinciden. La Secretaría de Cultura maneja un criterio y que es lo que agradeciendo acá a mi directora Clarice Ifrane, a la directora general Antola, quienes confían en mi trabajo, la Secretaría de Cultura maneja un criterio fundamental, que ya estaban hablando, pero quiero repetir rápidamente, la correcta documentación de todas las piezas, de todos los momentos, de todos los acontecimientos, ¿sí? Utilización, como las chicas trabajaban y la directora estaba explicando muy bien, utilizar siempre los materiales compatibles y reversibles. ¿Qué quiere decir eso? Que a una madera no le podemos colocar un metal. Y entonces nuestro retablo a veces nos vamos y encontramos, clavaron algo o pusieron una instalación eléctrica, negativo, no podemos permitir eso. Entonces, cosas pequeñas como esas que aparentemente son muy pequeñas y no hacen daño, pero acaba de explicar la arquitecta que sí, eso un año más y se viene abajo con todo. Entonces, eso y después la mínima intervención, que consiste en, me dicen a veces, ¿qué es lo que es mínima intervención? Claro, si tenemos una pieza que está en un 80% dañada, la pieza dañada en un 80%, sigue siendo mínima intervención si nosotros respetamos el 20%, ¿sí? Intervenimos exactamente lo que es necesario y dejamos, como usted también estaba mencionando, la esencia de la pieza que tiene que ver con la originalidad de la misma, respetando el autor, el creador de la obra, como ya estaban diciendo. Entonces, estas cositas pequeñas, aparentemente, pero fundamentales para mantener nuestra historia. Ahí está. Creo que tenemos un capítulo espectacular. Y finalmente, esto que estamos haciendo es un archivo audiovisual que queda para la historia. Nos pueden decir que la arquitecta nos tuvo, que Bicho no se fue, que la directora nos dijo, o sea, está esto 100% documentado, demostrado y probado. Silencioso muchas veces, pero muy elocuente. Nosotros tenemos estudiantes, artistas, personas que van a iniciar, por ejemplo, un proyecto, quieren hacer los recorridos, todo parte de las fichas. Cada ficha contiene la historia de un bien, su parte constructiva, las anécdotas que forman parte y enriquecen muchas veces estos bienes culturales. Y bueno, y todo eso es consignado por la arquitecta Mirta, también Rocío se encarga de bienes muebles y así sucesivamente, ¿verdad? Y acá el maravilloso equipo de restauración hoy están trabajando en Palacio, por ejemplo, de López en el Salón de los Mariscales, María, Carol, Anto. Entonces tienen que regresar en breve para continuar. Todos los viernes nos acompañan en Yaguarón a trabajar también ahí, entonces bueno, estamos tratando de llegar a territorio siempre en la medida que se pueda y sobre todo también que se sigan formando personas, porque esta es una hermosa salida laboral que instamos a más personas a seguir adelante, y este es un vivo ejemplo de que el trabajo es sumamente interesante. Excelente. Tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me dices tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, ellos de una se diré, talla como amén. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay.
esas charlas en el río, un traguito y amigos. Siempre era un momento exacto para